Buenos días, hermanos. Primero que todo, pues lo repito como cada domingo, pero este día es un día especial. Y lo hace especial el venir a la casa de Dios y encontrarnos con los hermanos en la fe. Eso es lo que lo hace especial. Porque de hecho todos los días buscamos a Dios y todos los días nos conectamos con Él. Pero lo especial es que nos encontramos con nuestros hermanos en la fe. Y que unidos como el pueblo de Dios, venimos, le adoramos, le exaltamos, le cantamos con el corazón y le damos gracias, infinitas gracias, por permitirnos ir camino al reino de los cielos. Amén, mi hermano. Bueno, en el día de hoy vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 25, del versículo 19 al 34. Antes de empezar, quiero hacer una oración y quiero que me acompañen en ella. Amado Dios, Padre que estás en el cielo, en esta mañana santificamos tu nombre. De corazón te damos gracias por hacernos partícipes de tu pueblo, por permitirnos, Señor, entender que vivamos camino a una muerte eterna, entender que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos venir con alegría a decirte gracias, adorarte a ti, a tu Hijo y a tu Espíritu Santo. Señor, gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Gracias porque están representando a unas familias que quedaron en casa. Están dándote un lugar especial a ti en el día de hoy, Señor. Y sé que no saldrán vacíos, Señor. Sé que tu palabra hará algo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y podremos, Señor, llevar a nuestra casa una bendición direccionada por tu Espíritu Santo. Hemos orado a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la historia de hoy nos habla, o el libro de hoy nos habla en el Génesis 25, 19 al 34, del nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es una historia muy interesante, un hecho relevante en la vida de nosotros los cristianos al entender la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué historia, ¿verdad? La hemos escuchado una y otra vez. Le he titulado este mensaje, Valora y cuida tu honra. Vamos a empezar recordando que que Isaac toma por esposa a Rebeca a los 40 años. Rebeca no puede tener hijos. E Isaac clama al Dios vivo.
por un milagro. 20 años para quedar embarazada. A veces le clamamos al Señor y queremos las cosas ya, pero todo es en el tiempo de Dios. Debemos entenderlo y tenerlo completamente claro. Pasaron años tras años, la historia no nos dice cuántas veces se postró a los pies del Señor pidiendo que su esposa concibiese. Pero dice sí claramente que pasaron 20 años hasta que ella quedó embarazada. Queda embarazada por un milagro de Dios, manifestando Dios que Él es el que tiene el control y que Él es el dador de la vida, que Él la da y Él la quita en su tiempo. Empieza a sentirse mal Rebeca, algo pasaba en su vientre, la lucha entre los gemelos quizás le dolía porque se queja ante Dios. Va y lo consulta a Dios y Dios le responde: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. El primer punto, le he puesto la fidelidad de la palabra de Dios. Y empecemos analizando que Dios le promete a Abraham ser padre de multitudes y le da una gran promesa. ¿Cómo se cumplía la promesa si Rebeca no queda embarazada? Isaac hizo algo ejemplar. No hizo lo que hizo su padre, buscar otra mujer. Él esperó, él clamó y él confió en que esa promesa la iba a vivenciar. Esa es la fidelidad de la palabra. Dios le dijo a Abraham y está cumpliendo a Abraham a través del embarazo de Rebeca, ¿verdad? Ahora nacen 2 niños y el Señor dice que el mayor servirá al menor. Dice que el uno que tendrá problemas entre ellos. Y quiero que nos adelantemos un poco y miremos número 20, 14, 21. No lo voy a leer, pero quiero recordarles que después de que Dios saca a su pueblo Israel de Egipto, ellos van camino a la tierra prometida y quieren pasar por un pueblo llamado Edom. ¿Para qué? Para evitar un camino extenso, para evitar quizás un agotamiento del pueblo. Y Moisés le pide al rey de Edom que le permita pasar por en medio de su pueblo, por la calle real, que lo que consuman él y sus ganados, él lo pagará. El pueblo del rey de Edom se niega rotundamente y al contrario le dice que si pasa, recibirá una consecuencia, habrá guerra contra ellos. ¿De dónde viene este pueblo de Edom? Pues ellos son los descendientes de Esaú. Y ahí se está manifestando el cumplimiento de esa palabra profética que Dios le da a Rebeca. Habrá enemistad entre los 2 pueblos, entre los 2 hijos. Se está comprobando que la palabra de Dios es real y que lo que Él dice se cumple. ¿Cuánto tiempo pasó? Muchos años para que pudiésemos entender que esta palabra dada a Rebeca se cumplió. Segunda de Samuel 8, 13, 14 dice: así ganó David fama cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Qué está ratificando esta palabra? Lo que el Señor le dijo a Rebeca. El Señor le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. La descendencia de Esaú empezó a ser sierva o a servirle a los descendientes de Jacob. Ese cumplimiento de la palabra. ¿Qué nos lleva a entender esto, a comprender esto? Que esta palabra es veraz, que lo que está aquí se cumple porque es palabra de Dios. Amén. Bueno, mi hermano, ahora vamos a estudiar un poco lo que fue la venta de la primogenitura de Esaú. La palabra nos dice que ellos crecieron, que el uno se dedicó a la caza, le gustaba la adrenalina, ir a cazar, estar en el monte. El otro era un hombre quieto, tranquilo, que habitaba en tiendas. Nos dice que el padre amó más a Esaú y que la madre amó más
a Jacob. Y hacer un pequeño paréntesis ahí, el peligro que tenemos los padres cuando tenemos más de un hijo. Hacemos a veces somos más complacientes, a veces manifestamos más amor al uno que al otro, y eso trae contiendas, celos, disgustos, problemas entre la misma pareja. Y es algo que nosotros como padres debemos tener cuidado y pedirle a Dios sabiduría para no cometer este error. Se lo dice un hombre que tiene 5 hijos y que ha cometido muchos errores y que ha tenido que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, dame sabiduría, por favor. No quiero contienda entre ellos. Quiero unidad, paz, quiero armonía en mi hogar. Pero esa armonía, esa paz, esa tranquilidad solo llegará cuando acudimos al Dios que nos da la sabiduría. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar ahora sí a estudiar a Esaú. Dice el versículo 29 del capítulo 25, 29-34. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, adrenalina, la había sacado, todavía experimentado un mundo de cosas, pero llegó cansado, aburrido porque no cazó ese día. Y dijo a Jacob: te ruego me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. De ahí vienen los edomitas. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Tranquilo, no pasó nada. Perdió algo maravilloso y él se fue tranquilo, con su estómago lleno, pudo satisfacer un deseo y tranquilo, ¿verdad? 2 cosas podemos ver en Esaú. La primera, no dio valor a lo que tenía valor. ¿Sabe que en la antigüedad y en esa época, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, el primogénito tenía unas bendiciones especiales? Si el padre no estaba o fallecía, él era el que quedaba como cabeza de la familia, cabeza de la tribu. Tenía doble porción de la herencia, tenía un lugar de privilegio, tenía voz y voto. Pero a Esaú no le interesó. Esaú no le interesó para nada. Pero había otro hombre quieto que tenía más tiempo quizá para pensar, para analizar, y fue Jacob. Y Jacob sí entendía lo que significaba ser primogénito. Escrito estaba, ¿no? El mayor servirá al menor. ¿Qué podemos ver con esto, hermanos? Analicemos que 140 años tenía Abraham cuando se casó Isaac con Rebeca. 20 años después nacen sus nietas. Abraham tenía 160 años. Abraham muere a los 175 años. Es decir, que tiene 15 años para estar con sus nietas. 15 años para darles a conocer a Dios. 15 años para darles a conocer la promesa, la bendición que Dios le había dado. Acompañado de los mensajes y enseñanzas de Isaac, obviamente, que era el padre. 15 años en los cuales pudieron entender el valor de la primogenitura, ¿verdad? El uno lo entendió, el otro no lo entendió. Por eso fue tan fácil vender, porque si no se entiende el valor de lo que Dios ha hecho o nos ha dado, pues con facilidad lo vamos a vender, ¿verdad? Se fue a casar, llegó cansado. Ay, ese olor. A veces llegamos a casa de trabajar y, ay, qué olor. Mi esposa preparó lo que a mí me gusta, entonces el corazón, uy, se alegra y queremos sentarnos pronto a la mesa. Algo parecido le pasó a él. Llegó cansado. Llegó con deseo de comer algo y el olor le hizo olvidar todo, absolutamente todo, un capricho. Sintió la necesidad
de satisfacer el hambre, de satisfacer un placer de comer. Y no le importó. Dame de eso. Y el hermano, en su quietud, había diseñado. Esto no es casualidad tampoco. O sea, Jacob no es que llegó y le hizo una oferta y listo, la tomo. Jacob venía pensando en que esa oferta en algún momento se le iba a dar. ¿Por qué? Porque conocía a su hermano. La ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Cuando yo quiero algo me lo ofrecen, me calo para acá, tengo cómo comprarlo. Eso hizo Jacob. Jacob sacó provecho de la debilidad de su hermano. De la debilidad de su hermano. De la insensatez de su hermano. De la misma manera, hermanos, alguien saca provecho de nuestra insensatez y nuestra debilidad. ¿Saben quién es? El enemigo. El enemigo nos conoce tanto como Jacob conocía a Esaú. Jacob había hecho un análisis, un estudio de su hermano. El enemigo hace un estudio exhaustivo de cada uno de nosotros. Y está esperando la oferta. Se lo aseguro que así es, hermano. Pero bueno, el hombre insensato de Esaú, listo, se la vendo, júramelo, vamos a dejarlo claro, júramelo. ¿Sabe que en ese momento de la historia la palabra de juramento tenía una validez total? La palabra de ahora no vale. Le prometo, hermano, que nos vemos a las 5 de la tarde, llegamos a las 5 de la tarde del otro día. Le prometo que mañana, y mañana no llegamos. La palabra de hoy ha perdido valor, lamentablemente, y no debe ser así. Y mucho menos en nosotros, los llamados diferentes por ser hijos de Dios. Amén. Le juró que la vendía, le juró que se la entregaba. Mientras el uno estaba feliz comiéndose ese guisado de lentejas, el otro estaba que brincaba en su interior por haber obtenido una bendición, la primogenitura. Mientras el uno estaba feliz en el deleite de su carne, el otro estaba feliz en el deleite de ahora recibir la bendición especial de Dios por ser el primogénito, por la debilidad de su hermano, por la insensatez de su hermano. Quiero que me acompañen a Lucas 6:45. Leo en favor de ustedes. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y yo miro esta historia y yo no digo cuál de los dos era el bueno y cuál de los dos era el malo, pero uno me parece malo porque, o sea, no le dio valor a lo que tenía valor, y el otro me pareció pues que ahora como mal en esa astucia, ¿verdad? Porque uno dice, hombre, es su hermano. Yo llego a la casa de mi hermana y ni siquiera pido permiso, voy a abrir la nevera y saco lo que quiero porque es mi hermana, ¿verdad? Mis hijos hacen lo mismo en casa. ¿Sí? Entonces, me parece que Jacob pues tampoco oró bien, pero esa es la voluntad de Dios y Dios lo planificó así porque todo estaba direccionado según la voluntad de Dios, porque escrito estaba, el mayor servirá al menor. La única manera de que esto pasara era que uno, el mayor, despreciara el honor de ser primogénito. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuál de los dos estaba mirando a Dios y deseando la bendición de Dios? ¿Esaú o Jacob? Mientras Jacob ponía la mirada en Dios y en las promesas que había hecho a su padre Abraham e Isaac, Esaú ponía la mira en las cosas de abajo, de este mundo. Por eso fue tan insensato. No le dio valor a lo que tenía valor, a lo relevante. Salmo 49:20. Esta porción de ese salmo me parece muy duro, pero es la palabra. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Cómo nos compara el Señor? Animales, bestias, irracionales, total y absolutamente. Porque estamos en honra y no entendemos. Esaú, un ejemplo, ¿verdad? Y esto me lleva a revisar mi vida.
y pienso, todos deberíamos de revisarla. Si siendo honrados por Dios a través de su gracia, actuamos insensatamente como animales muchas veces. Es una palabra dura. Y al actuar de esa manera, corremos el peligro de perecer. ¿Sabe que muchos se escudan en decir la salvación no se pierde? Entonces voy a actuar un poco insensato, voy a actuar irracionalmente, voy a ser como un animal, ¿sí? Y hago lo que quiero porque la salvación no se pierde. Insensatez. Estamos llamados a vivir para honrar a aquel que murió en la cruz por nosotros. Ser santo porque Él lo es, ¿saben? Hermano, vamos al tercer punto. Voy como corriendo, pero ese punto que más que he querido como que explicar y quiero que me lo entiendan para gloria a Dios y para bendición de nuestras vidas. Dios nos ha honrado. Sí, hermanos. Dice la palabra en Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos también y coherederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron a quién, a Cristo. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4, 4, 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero que nos quede claro eso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vivíamos en un mundo donde lo más importante era satisfacer nuestros deseos. Yo me convertí, acepté al Señor, reconocí mi pecado, reconocí que iba camino a un desastre en mi vida cuando ya me había casado. Tenía alrededor de 28, 29 años aproximadamente, cuando por la misericordia de Dios fui alcanzado por su gracia. Al aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, llegó algo maravilloso a mi vida. La honra de ser hijo de Dios Altísimo, la honra de ser coheredero del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que así como Cristo tiene potestad en el cielo y tiene un lugar en el reino de los cielos, usted y yo, mi hermano, que hemos aceptado a Cristo, que hemos pedido perdón, que nos hemos arrepentido, que le hemos dado el primer lugar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, tenemos herencia en el reino de los cielos. Maravilloso. Maravilloso. Pero yo me preguntaba, ¿habrá mayor honra que ser llamado hijo de Dios? ¿Podré tener títulos de profesional en derecho, en arquitectura, en una licenciatura, maestría, doctorados, allá en la pared de mi oficina? ¿Podré ser llamado el mejor industrial del calzado en Bucaramanga? Y eso me honra. Eso me hace sentir feliz, obviamente, porque el esfuerzo y la dedicación tiene que verse reflejado en algún momento de la vida. Pero que eso me llene de honor y de honra y de gloria, no. Yo me siento honrado cuando veo la palabra y la palabra me dice, eres hijo de Dios. Dios te ha dado la honra de ser hijo de Dios. Eso es maravilloso. ¿Lo merecíamos? Ninguno de nosotros merecía o merece ser llamado hijo de Dios. Lo somos porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque Jesucristo dejó su trono, se hizo hombre, padeció, fue a la cruz, murió, resucitó y pagó el precio de nuestra bendición y de nuestra libertad. Por eso, no por méritos propios. Si fuese por nosotros, estamos condenados.
Ahora podemos decir, por ser hijo de Dios ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es una manera de honrar a Dios, de decirle, Señor, valoro lo que has hecho en mi vida. Una historia en la Biblia, no recuerdo en qué parte está, donde nos cuenta que un hombre buscaba la piedra preciosa, una perla, bueno, no recuerdo qué piedra es, hasta que la encontró y fue y vendió todo lo que tenía y compró esa piedra y la guardó de una manera súper especial. Nosotros nos hemos encontrado con algo mucho más hermoso que una piedra preciosa, y es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Y eso, al igual que este mercader que la cuida, debemos cuidarlo y valorarlo de una manera súper especial, mi hermano. Honra a Dios, porque ella nos ha honrado haciéndonos sus hijos. Vamos a leer Hebreos 12, 15, 17. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida venda su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esta palabra está escrita ¿para quiénes? Para los hijos de Dios, los que han recibido la honra. Esta palabra no está escrita para los que no le conocen. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano. Eso fue Saúl, un profano, que despreció, menospreció la bendición de ser el primogénito de Dios, el primogénito del pueblo de Israel. A él no le importó esa bendición. Y sabe que cuando nosotros no le damos el valor y no cuidamos con esmero el ser llamados hijos de Dios, nos convertimos en profanos, menospreciamos a Cristo, menospreciamos el sacrificio hecho en la cruz, menospreciamos el amor del Padre, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Menospreciamos el amor de Dios cuando no le damos el valor y cuando no cuidamos, hermanos, esa bendición de ser salvos, esa bendición maravillosa de ser llamados hijos del Altísimo. ¿Cuántas veces vendemos el honor, la comunión con Cristo por un plato de lentejas, un guisado de lentejas, manifestado en querer tener riquezas, manifestados en el deleite de este mundo, manifestado en una rumba, sentados en un lugar hablando cosas que no convienen, yendo detrás de los amigos, yendo detrás de una mujer, haciendo negocios indebidos, teniendo malos pensamientos, dejando un tiempo de comunión con Dios por estar viendo una película o por estar haciendo cosas indebidas, mirando cosas indebidas en nuestro celular. Puede pasar, ¿o no? No seamos profanos, dice la palabra, como Esaú. Una advertencia para nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. ¿Sabe que la palabra en Hebreos 12:17 nos dice que Esaú se arrepintió y que lloró amargamente, pero ya lo hecho estaba? Ya había jurado que entregaba el honor de ser el primogénito de Isaac. Ya lo había entregado. ¿Sabe que por más que nos arrepintamos de haber cometido un pecado que deshonre a Dios, deshonre nuestra vida y deshonre a nuestra familia, ya lo hemos cometido? Que Dios tiene misericordia y nos da nuevas oportunidades, sí, pero por más que lloremos,
No, no vamos a dejar de sentir dolor por habernos apartado de Dios. Cuando tú amas a Dios, solo quieres vivir para Él. Ahora, mis hermanos, Mateo 6:33 dice, ¿cómo podemos nosotros alimentar ese amor? Para poder en ese amor hacia Cristo, hacia la palabra de Dios, en esa comunión con el Espíritu Santo, poder cuidar de la manera que se debe cuidar el honor de ser hijos de Dios. El honor de llamarnos cristianos, embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esaú buscó añadiduras que alegraran su apetito, su cuerpo, su carne. Y parece que no, pero Jacob buscó lo contrario. Jacob, al analizar, al tomar la oferta que le hizo el hermano, estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Y en él se cumple la palabra y a través de él llega el Señor Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con cómo queremos añadir las cosas a nuestra vida. Si querer tener un bien material me lleva a hacer negocios indebidos, pues estoy poniendo la mirada en las cosas de acá y cómo puedo conseguir, según la mentalidad del hombre, las añadiduras que van a satisfacer mi vida, que van a alegrar mi corazón. Cuando debemos es buscar esas añadiduras primero que todo, dándole la honra y la gloria a Dios. Él verá en qué momento nos da lo que queremos. Ahora, muchas veces pedimos al Señor y no se nos da. Señor, pero yo trabajo arduamente, yo quiero comprarme esta camioneta, Señor, pero yo te estoy pidiendo, Señor, pero yo me esfuerzo, Señor, y entonces quiero como forzar a Dios en oración a que me dé la camioneta que yo quiero, o la casa que yo quiero, o la mujer que yo quiero para los solteros, ¿verdad? Pero el Señor sabe en qué momento nos da y qué nos da. Así de sencillo es, hermano. Paciencia, perseverancia y paciencia, como Jacob. Jacob ahí lentamente estaba meditando cómo alcanzar ser el primogénito. Quizás había orado al Señor, quizás, o estoy prácticamente seguro de que Rebeca le había dicho, el Señor me dijo esto, y usted va a ser el primogénito, y usted será el pueblo al cual su hermano le va a servir. Y quizás lo tenía ahí, y estaba maquinando cómo, Señor, y orando, se dio la oportunidad y la tomó. La oportunidad de retomar un camino, de volver a la senda de Cristo, quizás sea hoy. La oportunidad de arrepentirme y aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, quizás sea hoy. Yo estoy seguro que el Señor quiere que sea hoy. Ahí está la oferta de Dios. ¿Cuál es la oferta de Dios? Jesucristo hecho hombre, Jesucristo en la cruz, Jesucristo resucitado, Jesucristo pagando el pecado nuestro con su sangre y con su vida para darnos libertad. La oferta dada por Dios está ahí. Ahora la pregunta es, ¿demanda eso mi corazón? ¿O mi corazón quiere seguir deleitándose en este mundo? Delante de ustedes hay un hombre, pecador como todos ustedes. La palabra dice que santo solo es uno y es Jesucristo, ¿verdad? Y en esas órdenes he fallado y fallé. Pero mi corazón hacía una demanda con el tiempo cuando reconocí que irracionalmente me había separado de Dios. Mi demanda era, perdóname, Señor, dame nuevamente la oportunidad de encaminarme junto a ti. Y la oferta estuvo ahí y por la misericordia de Dios la tomé.
por la misericordia de Dios, hoy vivo para el Señor, con defectos, con dificultades, con cosas que aún debo sacar de mi corazón, de mi mente. Y al sacarla poder ratificar, Señor, gracias, Señor, valoro el ser llamado hijo tuyo. Cada día debemos levantarnos con la conciencia de que somos hijos de Dios, de que merecíamos un castigo eterno, merecíamos ir a un lugar de tormento. Pero gracias a Dios y a Jesucristo, que pagó el precio, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy vamos a un lugar diferente. Hoy vamos camino al reino de los cielos. Mis hermanos, mayor honra que ser llamado hijo de Dios no vamos a encontrar. Hoy es la oportunidad, hermano, de que pidamos perdón, de que tomemos en serio esa bendición, de que nos preparemos para ser mejores hijos de Dios. Dios demanda hijos esforzados y valientes, hijos que quieran manifestar a los que están afuera que vale la pena ser llamado hijo de Dios, que vale la pena dejar el mundo para vivir para Cristo, que vale la pena decirle no a las inmundicias y a los malos placeres que atormentan nuestro hogar y nuestra vida, para decirle, Señor, me gozo en tu presencia. Vale la pena, hermano. No hay mayor honra que poder caminar con la frente en alto y que Dios pueda desde su santo trono decir, allá va mi hijo, con defectos, pero allá va mi hijo. Hoy hablábamos con Diver. Hasta el último segundo de vida va nuestra formación como hijos, ¿verdad, Diver? Hasta el último segundo de nuestra asistencia. Quiere decir que hasta el último momento estaremos cometiendo errores quizás, pero tenemos la oportunidad hasta el último segundo de nuestra vida de transformar nuestro ser, nuestro vivir, acompañado del Espíritu Santo y de la palabra escrita en este libro. Un llamado a vivir y a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. ¿Sabe que en la mayoría de los lugares de las iglesias de hoy, lamentablemente, hace muchos años ya, están hablando de las añadiduras, de las bendiciones? Ayer tuve la oportunidad de hablar con una cliente. Yo no fallo el miércoles en la iglesia porque es palabra de profecía, es palabra profética. Y todo lo que me dicen allá se cumple. Y corre a escuchar profecía. Palabras engañosas de los hombres, antes que correr a los pies de Cristo y llenarse la verdadera palabra profética que es esta, la que realmente se cumplirá, la que nos insta a vivir en santidad, la que nos insta a cambiar día a día, la que nos insta a doblegar nuestra vida para que Cristo more en nosotros. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. ¿Falacia? No. Hace un tiempo me fui con un muchacho en una moto y me decía, eso es un cuento. Mi mamá me lo decía desde que yo tengo 5 años y tengo 37. Y Cristo no viene. Y usted me habla que Cristo va a venir. Eso es para engañarlo y manipularlo. Nosotros sabemos que si escrito está, se va a cumplir. ¿Qué tal si desde ya empezamos a vivir y a hacer esos acomodos que Dios quiere que hagamos para que nos podamos vivir, para que podamos vivir alegremente como hijos de Dios, como Dios lo demanda? Es un llamado, hermanos, a hacer luz en medio de las tinieblas. Y ustedes dirán, bueno, esto se parece a lo que habló la vez pasada que enseñó. Pero es que yo no puedo olvidar que estoy llamado a hacer luz. Y estamos en un mes donde las lucecitas brillan hermosas. Y nos gusta ir a ver los árboles de Navidad, nos gusta ir a ver las luces. Hermanos, eso es pecado. Las luces llaman. Cada uno tiene su concepto. Pero yo quiero que mis hijos, mis amigos, mis conocidos vean una luz permanente, que no se apague, que brille constantemente. ¿Cómo lo hago? Y ahí viene el compromiso. ¿Cómo lo hago? Si no es buscando a Dios día a día, si no es leyendo su palabra, y quiero poner nuevamente a Dios porque hoy lo compartíamos, si no es poniendo su palabra, y con Juan Carlos, ¿verdad? Que es la que nos muestra quiénes somos, si estamos siendo luz o no.
Si es necesario ir a alimentar esa luz a los pies de Cristo, acompañados con el Espíritu Santo. Esta sociedad está demandando la oferta de Dios. ¿Y quiénes van a llevar la oferta de Dios? ¿Quiénes van a llevar el mensaje de reconciliación y de salvación? Si no somos nosotros los que hemos sido honrados a ser llamados hijos de Dios Altísimo. ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios? Sí, Señor, yo estoy feliz de estar aquí contigo. ¿Hablaste de mí? ¿Diste a conocer tu honra? ¿Fuiste fiel a mí? Cada uno verá cómo contesta, ¿verdad? Eso es algo que quedará entre Dios y nosotros. Pero hoy hay una oportunidad de retomar el camino y de hacer las cosas mejor de lo que hemos venido haciendo. Este mensaje, especialmente para un hombre. Miguel, sí, hermano, porque es bonito estudiar y es bonito venir a la iglesia, pero también tengo fallas y yo necesitaba este mensaje. Anoche lo estaba, antenoche y esta mañana lo estaba como acabando de terminar. Y le decía a Jessy esta mañana, costó porque me ha tocado trabajar estos días duro y la verdad el cuerpo se cansa. Pero cuando estaba estudiando esta palabra, solo pude decir, gracias por la honra. Perdóname por descuidar muchas veces esa honra. Y ayúdame, Señor. Sentir la necesidad de pedir ayuda hoy a Cristo, al Espíritu Santo. Yo los invito, hermanos, a que miremos nuestra vida, a que analicemos cómo estamos viviendo y miremos si necesitamos humillarnos más para que Él crezca en nosotros y nosotros menguar como es el deseo del Señor. Amén. Para terminar, quiero leer el versículo 40, perdón, Salmos 49, 20, porque me pareció un poco dura esa palabra, me pareció dura. El hombre que está en honra, usted y yo, y no entiende semejante a las bestias que perecen. ¿No le parece duro? Un llamado a entender. Un llamado a entender. Si entiendes, cuida. Si no entiendes, no vas a cuidar. Un llamado a entender, cuidar, valorar y manifestar a Cristo a la humanidad. Colombia necesita de que los hijos de Dios hablen, de que los hijos de Dios salgan a las calles y donde quiera que Él les dé la oportunidad, hablen de la redención dada a través de Jesucristo. Queremos una nación diferente. Yo amo este país. Yo amo este país. Y por el amor que le tengo a mi patria, quisiera que mi patria fuera transformada. Pero no va a ser ningún gobernante, ningún hombre. Será transformada cuando Cristo llegue al corazón, al seno de cada familia. Y solo va a llegar a las familias si los hijos que están en honra predican la palabra de Dios. Amén. Quiero, de una manera especial, hacer una invitación a quienes nos miran a través de las redes sociales, que sé que nos van a mirar y van a escuchar este mensaje, para decirle que usted, amigo, amiga, que nos mira, al igual que nosotros, estamos perdidos en delitos y pecados. Pero maravillosamente, Cristo se entregó para darnos la bendición de poder entrar a la presencia de Dios. Hoy Dios te hace un llamado, Dios te da la oportunidad, amigo, amiga, de reconocer que has pecado, que vas camino a un lugar de tormento, de reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que solamente a través de Cristo puedes acceder a la bendición de estar en el reino de los cielos y a la maravillosa bendición de ser llamado hijo de Dios como nosotros. Mil bendiciones, mis hermanos. Que Dios nos continúe bendiciendo porque ya estamos en bendición. El solo hecho de venir a la iglesia quiere decir que tienes presente a Dios y ya hay una bendición. Que Dios nos dé sabiduría,
Que Dios nos continúe permitiendo crecer, que nos permita seguir alimentando el amor que hay en nuestro corazón hacia Él, con la palabra, con la oración, con la ayuda de nuestra familia, que es tan importante. Esto quiero decirlo con alegría de corazón. Están mis dos hijos acá. Y ustedes dirán, ¿y qué? El hermano Miguel predica la palabra y los hijos no viven como Dios quiere. ¿Los hijos qué? Porque alguien me lo dijo. Yo lo único que sé es que tengo que hacer como Isaac. Clamar, 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 orar. Y Dios hace el resto. De todas maneras me siento feliz de la compañía de mis hijos. Tan feliz como la compañía de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude. Muchas gracias. Amén.